Y ya estamos llegando a lo que es el último segmento de nuestro programa con esta amena conversación donde nos estamos adentrando en ese maravilloso mundo de esa investigación, ese conocimiento que es publicado y que nos visibiliza, ¿sí? Nos muestra como universidad, una universidad de conocimiento, una universidad, como bien señalara la vicerrectora académica, la profesora Patricia Rosenwein, una universidad de ciencia, conciencia y compromiso. Seguimos con nuestros invitados, el profesor Pedro Rivas, la profesora Delfina Trinca y el doctor Salinas. Pues ya en esta parte vamos a andar un poco lo que es el trabajo editorial, el del editor, la comisión editorial, para conocer, quizás es un trabajo que poco se difunde, pero que es tan importante, porque es lo que va a determinar la calidad de la revista. Ese es un trabajo que entiendo que es bien laborioso porque debe responder a estándares, hay un baremo que es bien complicado. ¿Y qué tal si nos enseñan un poquito? Yo aprendo igual que nuestra audiencia. Adelante, ¿con quién comenzamos? Profesora. Bueno, muchas gracias. Las damas. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, a mí me parece que el trabajo editorial es un trabajo, yo siempre lo califico de hormiguita. Es un trabajo, como bien se señaló al comienzo, no sé si fue la misma profesora Patricia o fuiste tú, cuando dijiste que uno como editor es la cara, claro. es la cara visible. Pero detrás de nosotros hay un poco de gente que está trabajando. Yo tengo, por ejemplo, en el caso yo, la revista Geográfica Venezolana tiene una secretaria con la que trabaja, tengo 2 editores asociados, el profesor Carlos Ferrer y el profesor Enrique Gómez Acosta, que trabajan, digamos, mancomunadamente conmigo, pero digamos, yo soy la que doy la cara porque soy la editora responsable por decisión de nosotros, yo soy el rostro. Pero digamos, eso es lo de menos. Lo importante es ese trabajo de hormiguita, es un trabajo de constancia, es un trabajo de todos los días, de atender a los autores. Por ejemplo, como yo también soy autora y he publicado en revistas, digamos, tanto nacionales como internacionales. No hay una cosa que resienta más a un autor que el editor responsable o el director de la publicación periódica no responda. Recibí el artículo, lo estoy revisando, lo voy a enviar a evaluar. Y a mí me tocó muchísimas veces tener que escribirle muchísimas veces a distintas publicaciones periódicas, inclusive de Europa o de aquí mismo de América Latina, y no tenía respuesta. Entonces, a mí eso para mí como editora fue una enseñanza cuando asumí ese cargo o esa responsabilidad académica, porque inmediatamente que me llega un trabajo yo lo reviso, si hace falta que lo revisen los otros colegas, lo revisan los otros colegas, y de una vez yo me comunico con el autor. Eso es un trabajo que si, por ejemplo, nosotros nos están llegando en promedio ahorita, estamos absolutamente desbordados en este momento, yo le comento a mi secretaria que hasta voy a tener, ya tengo material para el número 1 del año 2018. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué bueno saberlo! Es una cosa de loco. Esta semana nada más me llegaron 3 artículos y yo me siento temprano a la mañana, que es cuando más o menos la red funciona con cierta rapidez en la universidad, y de una vez me comunico con él. Recibimos su trabajo, lo vamos a revisar, si hay algún inconveniente me comunico con usted, etcétera, etcétera. Luego viene todo lo que señalaba Pedro en el primer segmento del programa, el proceso de enviarlo, a ver quiénes son los evaluadores, el contacto con los evaluadores, recibir la opinión de los evaluadores, consignar no, eso es tú amarrar todas las opiniones de los 2 evaluadores o 3 si fuese el caso, para tú remitírselo al articulista o al profesor o al investigador que mandó el artículo y que te seleccionó, y simplemente tener esa mano zurda, como digo yo, que hay que tenerla, que te lo da la experiencia, de saber cómo tú le dices a un investigador que su trabajo tiene que ser, que se acepta con correcciones o que debe ser sometido nuevamente al arbitraje o que tienes que rechazarlo. Exacto. Entonces no es fácil ese trabajo, tienes que saber cómo tú se lo dices, cómo tú se lo comentas, etcétera, etcétera. Ahora bien, dicho todo esto, que me imagino que es la misma dinámica para todos, deben ser formados los editores, deben de tener unas orientaciones o el comité editorial, y si esto es así, ¿esto se ha venido haciendo? Bueno, yo creo que las dinámicas son distintas porque
Una revista, que es un organismo vivo, muy dinámico, como lo señalé, con muchas personas por detrás, con muchas personas por delante, con unas que dan la cara, con otras que se responsabilizan, como dice la profesora, de enviarle a un sujeto unas observaciones que finalmente no son las de uno, sino las del árbitro. Y finalmente uno se sacude porque uno no es evaluador, uno simplemente, para mantener el anonimato, uno asume las observaciones en tanto que intermediario entre quien escribe y quien evalúa. Pero de todas maneras hay una cosa muy importante que tiene que ver con el tema de un artículo que entra, un artículo que se envía con unas características muy particulares que si no responden a las normas de la revista hay que regresarlo y decir por qué. Ya eso es una evaluación previa, claro, que eso hay que hacerlo y hacerlo en lo inmediato porque la gente quiere una nota inmediata y eso le da seriedad a la revista y la gente dice cuando alguien responde la revista es seria. Claro, hay que luchar contra los contratiempos como por ejemplo artículos que son enviados del exterior y no llegan porque la red está caída, no llegan porque... Claro, pero esas son situaciones muy claro, particulares. Y entonces a los 3 meses le pidan un reclamo, ¿qué pasó con el artículo? Claro. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es enviando a 5 correos electrónicos diferentes por alguna vía llega. Y eso hemos aumentado enormemente la recepción de los artículos. Pero de paso hay otro elemento y es que hay la mortalidad de artículos. En una revista seria el número de artículos que no son admitidos, que son rechazados, es alta. Porque todo el mundo quiere publicar. Claro. Y ese todo el mundo es que todo el mundo quiere publicar cualquier cosa. Y un artículo no es cualquier cosa, es una cosa seria. Y ahí es donde va el arbitraje. Donde va el arbitraje. Pero además de eso, hay otra cosa que quiero señalar. Que eso lo hace un director que se va formando en el interín de un proceso, de una revista que tiene su propia orografía. Tiene sus altibajos, sus crisis, tiene sus momentos de satisfacciones, en fin, es difícil esa geografía editorial de una publicación. Entonces un director tiene que ser formado para las circunstancias, no para la revista tipificada que está establecida en una suerte de esquema algorítmica. No, la revista es muy compleja, pero luego viene lo otro. El tiempo que debe salir una revista, si es semestral no puede hacerse cada 6 meses, hay que hacerla cada 3 meses. Y entonces, ¿cómo ha sido ese tránsito? Porque dadas las circunstancias, por todos conocemos y ya las hemos mencionado, hubo que pasar del papel a lo electrónico. Okay, termino mi intervención. El tema es que en Venezuela, por las razones que ya sabemos, no se puede publicar en impreso. El impreso ya tuvo una historia muy interesante. En el caso de la profesora, por la enorme cantidad de revistas que estaban por intercambio y por donaciones. Esa es una historia interesantísima. Yo le llamo la historia Gutenberg de las publicaciones web. Pero ahora hay el caso de las publicaciones electrónicas y las digitales. Que es desde la década del 90 para acá. Claro, allí es donde está el tema que importa. Entonces, escribir una revista, ahora se escribe para revistas virtuales. Es decir, que estamos escribiendo una revista que no va a existir más nunca. Y en el momento en que dejemos de pagar nuestra suscripción internacional, sacarlo de la revista. Eso es una cosa que también hay que verla. Por lo menos antes quedaba la revista de papel en nuestros estantes, en las bibliotecas, y la podíamos acariciar. Ahora no. O sea, ahora tiene sus pros y sus contras. Claro, podemos editar por vía electrónica, es decir, por las redes, pero también por la vía digital a través del CD. Es decir, que a nosotros se nos posibilitan muchas maneras de editar y de publicar, pero lo importante es que sepamos los directores, los que son directores, los que quieren ser directores, que el país está viviendo una crisis que hace que la autonomía universitaria empiece a pensarse desde adentro y que el rentismo petrolero es una etapa que está en crisis y que nosotros los miembros del comité editorial tenemos que ingeniarla como siempre lo hemos hecho para buscar dinero de donde no hay. De tal manera que la sobrevivencia de las revistas, más que la existencia, va a depender de nuestra capacidad de imaginación y de creatividad. Esa es una característica que debe tener el nuevo director. Esto para las circunstancias, casi con una resiliencia que le permita superar las debilidades
y las adversidades. Un poco lo que ha venido, ese trabajo que se ha venido haciendo desde el vicerrectorado académico, que ha ido marcando un camino, Claro. quizás. Que nos permite incluso apoyar las iniciativas del vicerrectorado, porque el vicerrectorado académico tiene unas funciones académicas y unas atribuciones que la ley le confiere, que nadie se las puede suplantar, nadie se las puede quitar. Y en ese sentido nosotros respaldamos y nos alegra que estos espacios sirvan para la difusión del saber editorial, que es muy lindo, muy complejo, pero que le da grandes satisfacciones a la universidad, que somos nosotros. ¿Y cómo ha sido ese tránsito del papel a lo virtual, profesor Salinas? En nuestro caso no ha habido mucho desde el punto de vista interno de la revista, no ha habido mucho trauma, para decirlo en términos médicos. Pero lamentablemente nuestra revista llegaba en papel de Venezuela, ACRM por sus siglas, que dicta cada año 2 o 3 cursos en diferentes partes del país sobre diferentes aspectos de la edición de revistas. Y en el nivel internacional, mundial, existe algo que se denomina la Asociación Mundial de Editores de Revistas Médicas, WAME por sus siglas en inglés, World Association of Medical Editors, que eso es todos los días que se envían, muchos años hasta exactamente igual. Para nosotros fue un duro golpe pasarnos definitivamente. Y también el trabajo que desde el vicerrectorado académico se ha venido haciendo para poder que